Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por el momento y la oportunidad que tenemos de estar en este lugar para alabar a nuestro Señor Jesucristo, alabar a nuestro Dios y darle gracias por todo lo bueno que ha sido para nosotros. Esta noche o esta tarde vamos a hacer algo muy especial y vamos a orar para comenzar luego a lo que es la lectura de la palabra del Señor. Así de que quiero invitarles a que cierren sus ojos y hagamos una oración, pero también queremos mandarles un saludo muy especial a cada una de las personas que siempre nos siguen a través de esta plataforma de Facebook. Y queremos en nuestras oraciones hoy este día, sabemos que siempre hay necesidad, siempre hay por qué orar. Y vamos a orarle al Señor, pero también a poner unas peticiones que tenemos este día. Creemos que siempre hay peticiones, siempre hay necesidades en las personas, en el pueblo del Señor. Y las vamos a poner delante de Él para que sea el Señor glorificándose y trayendo sanidad, trayendo salud o trayendo liberación, ¿verdad?, a las personas que lo necesitan. Tenemos, por ejemplo, vamos a orar por Maggie Mejía, una señora de El Salvador, que está pasando por un momento muy delicado, un momento de salud muy difícil, y vamos a pedirle al Señor que sea Él obrando de una manera especial. Lo mismo lo vamos a hacer por otra persona en El Salvador, una hermana, la hermana Ana Julia Castillo, que también está pasando por un momento muy difícil, ser operada y creo que tiene un problema bastante serio. Pero sabemos que Dios es bueno, Él es poderoso y no hay nada imposible para Él. También vamos a orar por la situación de la hermana Silvia. Yo creo que ustedes saben que la hermana Silvia hace poco su padre partió de esta tierra. Ya está descansando con el Señor, él era cristiano. Bendita la misericordia de Dios que me dio la promesa del Señor. Así de que vamos a orar por la hermana para que sea Dios fortaleciendo. De la misma manera también vamos a orar por Alex Escalante, es decir, un sobrino de mi sobrina Sophie, que hace poco pues las autoridades en El Salvador lo detuvieron y está detenido. Aunque él no ha hecho nada, pero pues la situación en nuestro país está bastante diferente. Ahora están deteniendo a las personas para investigarlas y mientras se lleva a cabo la investigación, pues se encuentran detenidos. Así de que vamos a orar por la liberación de él, que sea Dios. Si él no ha hecho nada, pues que sea Dios teniendo misericordia y que se hayan abriendo esas puertas para poder sacar a este joven y que él pueda regresar al seno familiar y traer alivio y alegría al corazón de su familia. Así que vamos a hablar también por Alex Escalante, por la familia de la hermana Stephanie, porque esta semana estuvimos con ella y estuvimos platicando y creo que hay grandes necesidades en su familia, lo mismo lo vamos a hacer por ella. También vamos a incluir a mi hermano, a Ismael Zelaya y a su familia. Él está pasando por momentos difíciles también. Su rodilla está siendo afectada. Entonces hay momentos en los que le duele mucho, le afecta para caminar. Pero sabemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. También queremos incluir a los hermanos que se hacen de casa, mi hermana Ángela, que se está pasando un momento difícil también, ¿verdad?, de salud. Igualmente por mi esposa, y por cada uno de los hermanos. Yo sé que también yo tengo necesidad del Señor, pero creo que el Señor conoce mis peticiones, Él conoce mis ruegos, mis súplicas, siempre se los pongo y vamos a orar por cada una de estas personas.
Así es de que esta noche vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre, gracias, te damos esta preciosa noche. Gracias por cada momento que tú nos das por estar en este lugar, Señor. Aquí estamos con el propósito de alabarte, de glorificarte, de exaltar tu nombre. Señor amado, ya te hemos puesto estas peticiones. Sabemos que hay muchas más necesidades, Señor. Sabemos que hay por qué pedirte, Señor. Hay necesidad en tu pueblo, necesidad en las personas que tampoco te conocen, Padre. Pero como dice tu palabra, tú haces salir tu sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Es decir, Señor, que tú nos ayudas a todos. Eres una persona que siempre muestra su bondad y su misericordia, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, porque sabemos que tú tienes el poder para poder obrar y para poder glorificarte. Yo te pido por, Señor, por Maggie Mejía. Tú conoces lo que está pasando, tú conoces lo que está viviendo. Yo creo que solamente tú puedes ayudarme. Son momentos difíciles de salud. Padre, te ponemos la vida de ella en tus manos para que tú obres de manera poderosa. Precioso Espíritu Santo, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús, trayendo alivio y trayendo sanidad, restaurando, Padre Santo, todos aquellos órganos que pudieran estar afectados. Oh Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo rogamos. De la misma manera, por mi hermana Ana Julia, Señor, te la pongo en tus manos. Tú conoces todo lo que está pasando, su salud siendo afectada, Señor. Creo que son muchas las necesidades que hay y por eso te las presentamos delante de tu. Fortalece también a mi hermana Silvia, Señor. Oh Dios amado, tú eres grande y eres poderoso, nada es imposible para ti. Dale la fuerza que necesita para poder continuar, Señor, en este caminar que tú has trazado en la vida de cada uno de nosotros. También te pido por este joven, Señor, por Alex Escalante, Señor bendito, en tus manos de amor, en tus manos de misericordia, Dios amado, tú que miras todo desde el cielo y sabes lo que es justo y lo que es injusto. Yo te pido, Señor, que abras esa puerta para que él pueda regresar a su familia, Señor, y pueda, oh Dios, llevar una vida normal, Señor, una vida tranquila, en la cual tú te puedas glorificar, Padre Santo. Nada hay imposible para ti. Lo mismo te pido por la familia de mi hermana Stephanie, Señor amado, tú conoces todo, sabes lo que hemos hablado, y por eso te la ponemos en tu mano. También te pongo a mi hermano, Señor, que seas tú, Señor, obrando de cada una de estas personas, en sus familias, Señor amado, glorifícate, precioso Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres poderoso, no hay fronteras, no hay, Señor, lugar que pueda detenerte para que tú hagas esa obra. Por eso yo te pido en el nombre precioso de tu Hijo, Señor amado, glorifícate de manera especial. Así los hermanos que son de casa, Padre, tus manos de misericordia. Ahí depositamos nuestras vidas porque sabemos que eres el único que puede ayudarnos, eres el único que puede sacarnos adelante y fortalecer nuestra vida para poder honrarte y darte la gloria y la alabanza que solamente tú te mereces. De igual manera, Señor, esta noche yo te pongo, Señor, este estudio, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, que seas tú ayudando, que seas tú, Señor, ordenando nuestros pensamientos para que cada palabra que salga de nuestros labios pueda ser de edificación, pueda ser de consolación, pueda traer mucha, Señor, fortaleza al corazón. Por eso te pido en el nombre de tu Hijo que tú nos ayudes y que hables a nuestra vida a través de tu palabra como siempre lo haces. Entréganos tu palabra, Señor, acomoda tu palabra que pueda hallar cabida en nuestro corazón para poder ser obedientes y poder glorificarte. Gracias te damos esta noche y te lo rogamos por los méritos de tu Hijo, la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Los voy a invitar esta hermosa noche a que abramos nuestras Biblias en la carta de los Hebreos. Carta a los Hebreos. Si usted tiene una Biblia en su casa, abra, sáquela de donde la tiene y que todos juntos podamos leer para poder meditar. Yo creo que Dios, hermanos, es bueno y siempre nos habla de muchas maneras. Como dice esta misma carta, Dios nos ha hablado de muchas maneras en otros tiempos. Ahora nos ha hablado por su Hijo. Así de que vamos
a leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 11. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 11. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón, como aquellos que se rebelaron y pusieron a prueba a Dios en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Amén. Gloria a Dios. Dejamos ahí la porción, una porción muy hermosa, una porción muy conocida. Y quisiéramos pensar, hermano, a la luz de estos versículos, sobre la exhortación que el Espíritu Santo nos hace a la fidelidad a Dios. Exhortación a la fidelidad en los momentos de prueba. Exhortación a la fidelidad en los momentos de prueba. Creo que esta escritura es bastante conocida, hermanos, porque nos habla de algo que sucedió en el tiempo antiguo. Algo que se llevó a cabo en una generación que Dios había sacado de la esclavitud, en donde ellos habían estado por muchos años esclavizados. Y Dios los sacó de esa esclavitud hacia la libertad. Dios les había hecho una promesa de darles una tierra prometida donde ellos iban a tener posesión de esa tierra. Es decir, que el propósito de Dios era bendecirlos, pero para poder bendecirlos, Dios tenía que poner a prueba la vida de ellos. Es decir, hermanos, que nunca podemos recibir algo sin antes ser probados. Es decir, que muchas veces, hermanos, Dios nos prueba con una finalidad muy importante. Ahora, cuando yo meditaba en estos versículos, pensaba, hermanos, sobre, ¿será que Dios se complace en vernos sufrir? ¿Será que Dios se alegra vernos sufrir, vernos en una condición muy difícil? Eso es lo que se pudiera pensar. O sea, Dios lleva a este pueblo, al pueblo de Israel, cuando lo saca de la esclavitud de Egipto, lo lleva al desierto y lo lleva con la finalidad de probarlo. Ahora, ¿cuál es la finalidad de que Dios nos pruebe? ¿Qué es lo que Dios necesita comprobar en nosotros? ¿Acaso Él no conocerá cuál sería nuestra reacción si somos probados? Dios conoce todo, Dios sabe todo. ¿Cómo usted y yo vamos a reaccionar en una situación difícil? Dios lo conoce todo. El problema es que nosotros somos los que no vamos a saber cómo vamos a reaccionar. ¿Cuál va a ser nuestra postura? ¿Cuál va a ser nuestra forma de pensar cuando estemos siendo probados? Por eso Dios es necesario que pruebe nuestra vida, no porque Él no conozca, no porque Él no se dé cuenta, sino que Dios busca que nosotros nos demos cuenta cómo reaccionamos cuando estamos siendo probados. Uno pudiera pensar, como le dije al principio, que Dios, hermanos, se goza de verlo sufrir a uno. Ahora, y no, precisamente no. Lo que Dios busca es formar nuestras vidas, formar nuestro carácter, hacernos fuertes ante las situaciones que vamos a enfrentar en la vida, hermanos, porque el Señor dijo en cierta ocasión,
en el mundo tendréis aflicción. Es decir, cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, Él dijo que íbamos a tener problemas, dificultades de toda clase, de toda índole. ¿Sí? De salud, económico, de lo que usted quiera pensar, vamos a tener diferentes dificultades, diferentes problemas, enfermedades, como por las que hemos orado hoy. Hay mucha gente que está pasando por diferentes situaciones. Unos no tienen trabajo, unos no tienen que comer, otros les falta la salud. Es decir, hay infinidad de cosas por las que la humanidad pasa. Ahora, si el Señor nos dijo que íbamos a tener grandes dificultades en el mundo. Ahora, para poder enfrentar esas dificultades en el mundo, hermanos, es necesario que nuestra vida sea formada, es decir, nuestro carácter sea formado. Porque al ser formado nuestro carácter, hermanos, nosotros vamos a poder sobrellevar las cosas que podamos enfrentar en la vida. Es decir, que al tener un carácter fuerte, hermanos, nosotros no vamos a ser personas débiles, y vamos a huir o vamos a buscar una salida más inmediata o vamos a buscar la salida más fácil que podamos encontrar, una puerta viable en la que podamos escapar. Por eso es que muchas veces, hermanos, la gente se pregunta, ¿por qué sufrimos tanto en este mundo? La gente se ha hecho muchas preguntas y a veces esas preguntas, hermanos, ahí están sin respuesta, porque muchas veces nosotros, hermanos, no sabemos por qué estamos pasando por eso. No sabemos. Ahora, pero Dios tiene un propósito. Y cuando las personas, hermanos, están pasando por momentos difíciles en la vida, sucede algo. El camino más viable, la puerta más accesible para poder dejar ese problema, ¿sabes cuál es? Es la muerte. Por eso mucha gente se quita la vida. Por eso mucha gente, hermano, no logra comprender por qué el sufrimiento de la vida humana. Entonces, lo más fácil para una persona es quitarse la vida. Y muchas personas lo han hecho. Muchas personas dicen, yo no entiendo. ¿Por qué vine a este mundo para sufrir? Porque hay unos que piensan que han venido para sufrir, es decir, para tener tantos problemas que no logran salir de eso. No logran salir porque muchas veces no logramos aprender. No logramos entender por qué estamos siendo probados. Dios, hermano, no es un Dios tirano, no es un Dios ogro que se complace en hacer sufrir la vida de cada persona. Dios siempre tiene un propósito en lo que hace. Nunca hace las cosas porque Él se ríe en vez de sufrimiento. No. Dios quiere formar algo de nosotros y es nuestro carácter. Ahora, fíjense que cuando Dios saca a Israel, oiga bien, de Egipto, ellos habían sido esclavos. Durante años, durante muchas generaciones, ellos habían sido esclavos. Usted sabe que un esclavo es alguien que está sometido, que no puede levantar su cabeza y que ni siquiera puede levantar las manos para defenderse. Es alguien que es golpeado y en lugar de tratar de defenderse, lo que hace solo es agacerse. Eso es lo que hacía Israel, es decir, así estaba en Egipto, esclavizado por generaciones, como Dios le había dicho a Abraham, que iban a estar esclavizados por 430 años, es decir, 4 generaciones. Imagínate. Esclavizados, pero Dios les dijo, llegará el momento en que yo voy a juzgar a esta nación que nos ha esclavizado y lo voy a sacar a una tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra donde ellos van a ser dueños, van a ser los que van a poseer esa tierra. Y eso fue lo que Dios hizo. Es decir, toda promesa que Dios hace, hermano, Él la cumple. Amén. Él la cumple. Ahora, cuando Dios nos sacó de Egipto, fíjese que el camino a la tierra prometida, el camino a la tierra prometida desde el Sinaí hasta lo que es la tierra de Canaán, solamente el viaje era de aproximadamente 11 jornadas.
Es decir, 11 días. 11 días. Y cuando Dios los saca de Egipto y van por todo el camino real, así como se le conocía antiguamente. Ahora en la actualidad se le conoce como el camino de la seda. Así se le conoce en la actualidad. Es un camino principal, real. Así se le conoce. El camino que transitaban los reyes, los ejércitos. Y cuando Israel va hacia la tierra prometida, después que cruzan el mar rojo, Dios dice, no lo voy a llevar por el camino real, es decir, la calle principal, podríamos decir. No lo voy a llevar por esta calle, porque allá adelante están los filisteos. Y el pueblo, dice, como no sabe pelear, lo primero que va a hacer es regresar. Fíjese bien. Como ellos eran esclavos, y un esclavo no sabe pelear, no se defiende. En lugar de pelear con los filisteos, ellos iban a salir de espalda. Les iba a burlar el pelo, corriendo, huyendo, en lugar de enfrentar. Ahora, y recuérdense que en la tierra prometida estaba ya, había asentamientos de diferentes reinos. Ahora, si ellos le iban a oír a los filisteos, ¿qué iban a hacer cuando llegaran a poseer la tierra prometida? Si allá había no solo un reino, había muchos. Y había asentamientos. Fíjense qué tremendo. Y había asentamientos. Es decir, si Dios lo hubiera sacado quizás unos 100 años antes, ellos hubieran llegado a la tierra prometida y se hubieran posesionado. Pero como Dios permitió esto, porque él sabía que quería formar su carácter, porque al llegar allá tenían que pelear. Entonces Dios quería formar, quería hacer de ellos un pueblo fuerte. Ahora, pero Dios dijo, dejen que vengan los filisteos y ellos en lugar de pelear, en lugar de enfrentarse a los enemigos, van a morir. Entonces Dios dijo, lo voy a llevar por otro lado, por otro camino. Y lo comienza a llevar el Señor por un camino diferente. Ahora, pero la finalidad de llevarlos por ese desierto, era que él quería formar el carácter de ellos. Él quería formar el carácter. Pero hay algo muy importante. Cuando ellos entran al desierto y les comienza a faltar el líquido, el agua. Recuérdese usted que el agua es algo básico en la vida. Comienzan las quejas. Comienzan las quejas. Comienzan a quejar. Porque si usted ve de Deuteronomio, capítulo 8, el Señor dice, yo los traje a este desierto para probarlos, para ver cómo ustedes iban a reaccionar ante todas estas situaciones. ¿Verdad? Iba a hacer, los iba a probar. Lo que yo quería era formar su carácter. Pero ¿qué pasó? Comenzaron a quejarse. Queja tras queja, tras queja, tras queja. Ahora, en lugar de ellos hacerse fuertes, se volvieron locos. Vean qué tremendo. Lloraban como niños. Es decir, por eso dice acá, porque hay lo que dice. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, siempre la escritora a esta carta no menciona dónde dice, no es porque él sea ignorante, sino porque como él sabe en la clase de gente que le está hablando, él no necesita mencionar a dónde dice la escritura eso, porque ellos ya
conocían a donde la palabra de Dios, a donde el Espíritu Santo había dicho esto, que dice acá, dice, si escuchan ustedes lo que Dios dice, es decir, su voz, como dice la Reina Valera, no endurezcan sus corazones, como aquellos que se rebelaron. Oigan lo que hicieron. Se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Oye, dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Es decir, cuando se habla del Espíritu Santo, es decir, lo que él está tratando de amonestarnos. Y el Espíritu Santo, hermano, fíjense que según el Talmud, que son libros rabínicos, según el Talmud, dice que Dios tiene 5, otros dicen que son 6 formas de cómo Dios se manifiesta, tratando de llamarnos la atención, es decir, amonestarnos, para que nosotros cambiemos. Es decir, que esta manifestación de Dios es de manera simultánea, como Él se manifiesta de muchas maneras en diferentes ocasiones para tratar de llamar nuestra atención, es decir, de amonestarnos. El Espíritu Santo está tratando de amonestarnos y dice, cuando estés en prueba, no endurezcas. Como aquellos que probaron a Dios en el desierto y pusieron a prueba. Oye, porque es fácil, hermano, cuando uno está en momentos de dificultad, endurecer el corazón. Es fácil. Por eso el Espíritu dice, cuando estén siendo probados, no endurezcan. Porque fíjense que la prueba tiene dos resultados en la vida humana. La prueba tiene dos resultados en la vida humana. ¿Y cuáles son? Es decir, una, o la prueba te endurece, o te hace más frágil. Es decir, más sensible. O te endurece o te hace más sensible. Ese es el resultado de cuando nosotros estamos siendo probados. Por eso es que hay muchas personas, hermanos, que cuando están pasando dificultades en la vida, oigan bien lo que les voy a decir, porque esto es importante. Hay personas que cuando están pasando dificultades en la vida, en lugar de acercarse a Dios, se alejan. Pero no en todos está esa reacción. No en todos. Hay otros que cuando están siendo probados y están pasando por momentos difíciles, son más dóciles y se van a buscar de Dios. Como dicen por ahí, hay un dicho que dice que el sol, oiga bien, el sol que derrite la cera también endurece el lodo. Dos reacciones. El mismo sol que hace que la cera se derrita, también hace que el barro se endurezca. Eso es lo que hace también Dios. Es decir, cuando estamos siendo probados, hermano, cuando Dios quiere formar nuestro carácter, y Dios lo hace con la intención, hermano, de que Él sabe que cuando nosotros enfrentemos la realidad de la vida, vamos a tener diferentes. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa muchas veces con nuestros hijos cuando están en la casa? Si nosotros, hermanos, comenzamos a formar a nuestros hijos de una manera en que los creamos como que ellos son tan frágiles, evitando que todo lo que hay en el mundo, que ellos no pasen por eso. Cuando nosotros los formamos de esta manera, y
Y ellos se enfrentan a la realidad del mundo. La vida es muy difícil. No se saben defender. Es decir, ellos no se saben defender. No saben qué hacer cuando enfrentan los problemas. Por eso es que nosotros tenemos que formar el carácter de nuestros hijos. Y formarlo de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, cuando están en nuestro hogar, ellos viven un mundo de fantasía. Un mundo de fantasía es donde ellos no viven la realidad de la vida. ¿Y qué pasa cuando salen? Cuando salen de los hogares, que dicen, no, yo me voy a la casa, ya voy a formar la vida. ¿Qué pasa? Cuando se enfrentan con los problemas que la vida trae, con todas aquellas dificultades que vienen a la vida humana, no saben qué hacer. No saben cómo resolver un problema, no saben cómo resolver un conflicto, no saben qué es lo que pueden hacer, no hay escapatoria. Y por eso es que ahora en día, le voy a decir, hay muchos hijos, que ya hijos de 40 años, ya casados con mujeres, que están viviendo siempre con los padres. ¿Por qué? Porque sus padres son los que les hacen todo. La mamá es cocina porque ella tiene mujeres, ¿no? Tanto uno como el otro no saben enfrentar la situación. Y les voy a poner un ejemplo. Alguien puso un ejemplo de cómo nosotros, hermanos, debemos de formar el carácter de nuestros hijos en nuestra casa para que cuando ellos se enfrenten con la realidad de la vida, no salgan huyendo. O no sientan que la vida es dura y en lugar de enfrentarla, se quite la vida. Como dicen en México, hay que agarrar el toro por los cuernos. Es decir, enfrentarlo. Y ese es el problema con la sociedad. Y le voy a poner un ejemplo. Alguien puso un ejemplo y es algo muy real. Dice esta persona que puso este ejemplo, dice que cuando se hace una embarcación, oye bien, cuando se hace una embarcación, el propósito de hacer esa embarcación y de adelantarla o de tirarla al mar, nadie hace una embarcación con la finalidad de que se hunda. No, hacer una embarcación tan fuerte con la finalidad de que pueda cruzar el mar. ¿Por qué? Porque dentro del mar, hermano, hay olas tan inmensas, tan grandes, que si ese barco no está construido, no está formado con el mejor material, las olas lo van a hacer pedazos y lo van a hundir. No va a llegar a su mar. Igual pasa en la vida humana. Igual pasa. Los problemas de la vida son como olas grandísimas que si nosotros no tenemos un carácter bien formado, nos vamos a hundir. Vamos a naufragar. Y eso es lo que Dios busca hacer. Dios no busca, hermano, reírse cuando usted y yo estamos pasando por problemas diferentes. Lo que Dios busca es formar ese carácter para tratar de que nosotros, hermanos, seamos fuertes. Cuando esas olas que en la vida se levantan, hermano, nosotros tenemos un carácter que resista. Y eso es lo que pasa en mucha gente. Yo no sé si usted se ha fijado, hay mucha gente que está pasando, le llueve, como dicen por ahí, sobre mojado. No acaba de salir de una, cuando ya está metido en otra. Y aquella persona tiene una resistencia, un aguante. Que a veces la gente no se queja. Hay personas que están pasando por situaciones difíciles. Y esas personas como que tuvieran paz, como que tuvieran tranquilidad, como que nunca tuvieron problemas. Hay gente que dice, bueno, ¿y usted que no tiene problemas? Bien, lo que pasa es que su carácter ha sido formado. Y ellos pueden resistir
esas tormentas, esos grandes embates que las olas o los problemas de la vida traen. Hay personas, hermano, que con poco se están muriendo. Y fíjense que la vida uno puede tener muchos hijos. A veces nosotros, por cualquier situación en la vida, nos estamos quejando. Nos quejamos, ay, que esto, no sé qué. O sea, lloramos en vano. Y hay ejemplos de personas, hermano, que fíjense, nosotros nos quejamos y estamos contentos. Y a veces uno dice, si la gente supiera lo que yo estoy pasando. Mire, hermano, ¿qué crees que está pasando? Gente que a veces no tiene las manos, no tiene los pies, es muy pedacito de gente, desde aquí a la cintura hasta la cabeza. Y usted lo va a ver, hermanos, están tranquilos, se ríen, se gozan, no sienten no tienen obstáculos en la vida. Gente que a veces, hermano, le hace falta chiquito del cuerpo. Y cuando uno lo ve, uno dice, ¿cómo puede hacer que esto tiene que estar aguante? Y yo que estoy completo, me estoy quejando. Y eso es lo que Dios quería. Porque cuando ellos llegaran a la tierra prometida, oígate, ellos iban a tener que luchar. Iban a tener que luchar con diferentes reinos, uno más poderoso que otro. En el desierto, Dios quería formar el carácter de su pueblo. Y fíjense que el carácter no puede ser formado en otro lugar, sino solo en el desierto. Igual como nosotros, hermano. Nosotros a veces pasamos por desiertos en nuestra vida. En donde estamos pasando por diferentes problemas, diferentes necesidades, diferentes situaciones que si nosotros, hermanos, no estamos formados, nos vamos a lamentar, nos vamos a quejar de todo, como lo dice Israel. A ellos les faltó el agua. Y comenzaron a quejar. Ahora, cuando estaban en Egipto, ¿qué había pasado? El agua de todo el Nilo, Dios la convirtió en sangre. Pero el agua que ellos tenían en la tierra de Gosén era agua pura. Dios se estaba mostrando de diferentes maneras cómo los egipcios estaban siendo afectados y cómo ellos no. Y fíjense bien, toda esa forma de manifestación de cómo Dios desplegó ese poder tan maravilloso en Egipto y cómo ellos lo guardó. Fíjense que todas las plagas que llegaron a Egipto los egipcios, oiga, no tenían agua, sino que el río negro fue convertido en sangre. En todo el agua que había dentro del palacio era pura sangre. Había pozos que salía sangre, mientras que ellos allá tenían agua. Cuando llega la otra prueba de las ranas, a ellos los afectaban. Dice la Biblia que a ellos hasta en la masa de hacer pan en los egipcios, allá estaban las ranas. Y ellos allá, miren, haciendo pancito en el horno y tranquilo. Ninguna plaga les afectó a ellos. Moscas, piojos. Fíjense que hay algo bien curioso y algo hasta como sarcástico. ¿Sabe por qué? Porque fíjense que los egipcios, ellos no usaban cabello, se los rasuraban. Porque decían ellos que al mantener el cabello se llenaban de piojos. Oiga bien. Ahora, pero aún pelones fueron invadidos por Dios. Mientras que Israel, no. A ellos les mataba el ganado a través de los rayos y el granizo. Israel,
Ningún animal. Los egipcios vivían en la oscuridad, ellos tenían luz. O sea, vea lo contrario de cómo Dios actuaba. Ahora, Dios lo estaba haciendo de esa manera para que ellos tuvieran confianza en Dios. Pero ahora que van a cruzar el desierto, lo primero que les falta es el agua. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a quejar. Comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Ahora, ¿qué no había logrado Dios allá? ¿Qué no habían visto ellos? Porque él dice aquí, este pueblo vio las maravillas de Dios, cómo Dios actuó a favor de ellos, pero ellos, aún así, se seguían quejando. Miren qué tremendo. Es decir, todo aquello que vieron en Egipto, de cómo Dios, hermano, los libraba. Fíjense que cuando a veces, si usted lee todo el libro del Éxodo, se da cuenta que muchas veces al faraón, es decir, al cáncer, le llegaba un informe y decía, oye, ustedes lo pudieron a los animales y a ellos no. Y dice que él mandaba comitiva para que fueran a inspeccionar a ver si era real los informes que le estaban llegando. Nosotros no tenemos agua, allá ellos tienen agua. Nosotros estamos en la oscuridad y ellos tienen luz. Vea cómo Dios, hermano, estaba trabajando desde Egipto para que ellos pudieran confiar en Dios y cuando llegaran al desierto, Dios comenzara a tener esa clase de pruebas para ver si ellos habían aprendido. Pero pareciera ser, hermano, que ellos lo habían aprendido. A pesar de que vieron todo. Ahora, cuando no se aprende de lo que se ve, se aprende por experiencia propia. Ahora, a ellos les iba a faltar el agua. Porque Dios quería probar ese carácter. A ver si ellos habían aprendido acá, pero no aprendieron nada. Y comenzaron a quejar. Y a quejar. Por eso es que el Espíritu Santo dice, si oyeres hoy lo que Dios dice, o si oyeres la voz de Dios, no endurezcas el corazón cuando estés siendo probado en el desierto. Como aquellos que fueron probados, es decir, Israel, como aquellos que fueron probados y comenzaron a quejarse y comenzaron a poner a prueba. Fíjense que en el Salmo 78, ahí se describe, hermano, cómo ellos se comenzaron a quejar, cómo ellos comenzaron a quejarse de Dios y a probarlo. Oigan bien, cuando uno estudia eso y ve esto, hermano, uno ve algo contradictorio. Porque Dios quería formar el carácter de ellos, probándolo. Pero ellos hacen lo diferente. Es decir, comienzan a quejarse y comienzan a probar a Dios como que Dios no tenía poder para ayudar. Israel comienza a probar a Dios. Y en el capítulo 78 del libro de los Salmos, hermano, si usted lo lee, es algo extraordinario, es algo de asombrar. Como ellos comienzan a quejarse. Fíjense que ellos decían, Dios dice, dio agua de la peña. Ah, es cierto, nos dio agua. Pero Dios no tiene poder para darnos de comer. Dios no tiene el poder. Yo les aseguro, decían ellos, que no nos puede poner una mesa en el desierto y darnos carne. Mire, daba agua. Es decir, cuando yo no voy a decir algo, hay algo importante. Cuando una persona se queja, es porque está insatisfecha. Es porque hay insatisfacción.
Dios les daba agua. Ya no queremos maná, queremos carne. Dios les daba carne. Y dice que todavía están enfocados en la boca de ellos. Dios hizo que se ahogaran con la carne y les saliera hasta por las narices. Estaban provocando. Es decir, estaban satisfechos con la vida. A pesar de que Dios estaba haciendo cosas extraordinarias, en Egipto no tenía esto. Fíjense que ellos decían, allá en Egipto tenemos carne. Ahora, a un esclavo no le da esa carne, porque la carne es para el patrón. Y un esclavo come de la comida más baja, la comida más pobre. Así se atiende. Es decir, ellos no disfrutaban de abundancia. Quienes disfrutaban de abundancia eran los egipcios, pero ellos decían, allá tenemos carne, teníamos cebolla, teníamos melones, teníamos puerros. Es decir, comenzaron a mencionar todo lo que tenían. Y esa era una mentira. Ellos estaban delirando. Porque esa era la comida que tenían los egipcios, pero no ellos. Y Dios comienza a formar su carácter. Fíjense que es tremendo porque Jesús, hermano, fue probado también. Ahora, si el Hijo de Dios es probado, ¿cuánto más nosotros? Vamos a ser probados para que Dios forme nuestro carácter. Ahora, ¿por qué Jesús fue probado? No es porque Jesús no supiera quién era, sino que fue probado para que nosotros confiáramos en Él. Que Él podía resistir. Hermanos, en la vida, todos los hombres han sido probados. Y en ese momento de prueba, el hombre siempre le falla. ¿Se acuerdan de los tiempos de Abraham? Una de las primeras pruebas que Dios le puso a Abraham, ¿cuál fue? Dios le había dicho que lo iba a llevar a la tierra prometida. Y en ese momento comenzó una gran hambruna. La tierra no producía. Como había hambruna, no había lluvia, no se daban las cosechas, no había agua, no había pozos que retuvieran o cisternas que retenían agua. Es decir, ¿y qué es lo que hace Abraham? En la primera prueba. Dijo Abraham, no, yo me voy y sale para Egipto. Lo mismo que muchas veces pasa en la vida cristiana. Muchos dicen, cuando están siendo probados y están pasando por momentos difíciles en su vida de cristiano, dicen, no, antes, cuando yo era cristiano, yo no pasaba estas situaciones que estoy pasando. Y se van para de regreso a Egipto. Se va de regreso a Egipto. Porque Egipto tiene abundancia. Pero muchas veces Dios quiere que pasemos por situaciones para ser probados. Hay gente que dice, si quieres ser cristiano, o sea, no existe. Mire, hermano, nosotros todavía no hemos pasado sufrimientos. No hemos pasado por pruebas como las que pasó un hombre llamado Job. A este Job sí le llovió sobre mojado. Era rico, millonario, era el hombre más acaudalado en aquella época. Y Dios lo probó. Y Dios lo probó. ¿Y qué es lo primero que hacen? ¿Cuál es la primera prueba? Dice que comienzan a robarle las
Cosa material, es decir, su ganado, pierde todo su ganado. No, me imagino, que la Biblia no lo dice, pero me imagino, que han dicho cosas. Lo material siempre se hace, lo importante es que tenemos salud. Y mi familia está conmigo. Estaba siendo probado. Y Job no lo sabía. Y como él no murmuró, porque, oiga, era un hombre millonario, porque antiguamente no era tanto el tener dinero, sino animales y esclavos. Esa es una de las fortunas más grandes para una persona antiguamente. Le quitaron todos los animales. Es como nosotros a veces decimos que la vida es más valiosa que el material. Y a veces uno dice, no importa que se pierda lo material, al fin y al cabo tengo vida y tengo salud. Imagino que no ha dicho, y no murmuró. Y aquí estaba uno por ahí, ¿verdad? Que llegó donde el Señor y le dice, oye, le dice el Señor, oye, ya viste esa joven que más murmurado contra mí. Le dijo, ¿y cómo? Él te va a quejar. Si tú le has sacado todo lo que tiene, quítale esa cerca. Deja que yo lo toque y te acordarás y no te maldices después de acá. ¿Qué es lo que Satanás le estaba diciendo? ¿Qué es lo que el fiscal acusador le estaba diciendo a Dios? Le dijo, si Job es mercenario, él es fiel porque te había dado un montón de cosas. Es decir, es fiel porque tú le pagas. Le dijo el Señor, ¿sabe qué? Toca de su vida, pero no lo mate. Dice que el enemigo comenzó a tocarlo, le quitó los animales, le mató sus hijos, le mató sus hijos, le quitó la salud. Su esposa la puso en contra de él. Y aún su misma mujer se puso en contra de él. Porque la mujer le dice, aún con todo lo que estás pasando, todavía retienes la integridad a Dios. Y le dijo a la mujer, maldice a Dios y muérete mejor. ¿Y qué es lo que es Job? Dice, como una mujer sin pensar. Algunas versiones dicen, oigan la expresión, algunas versiones dicen, como una mujer tonta. ¿Acaso le dice él, si recibimos los buenos de Dios, no podemos recibir los malos? Si recibimos de Dios todo lo bueno, todo lo abundante, podemos recibir también lo malo. Dios está glorificado. Y dice que él no se quejó de Dios. Hermano, nosotros a veces un trompezón o una uña que se nos caiga y nos disgustamos. Es decir, hermano, no estamos pasando tantas cosas, pero a veces nos quejamos de cualquier cosa. Nos quejamos de cualquier cosa. Dios quería formar el carácter de Israel. Fíjese qué tremendo, hermano, porque cuando estudiaba, y lo voy a decir, cuando estudiaba esto, hoy, desde que llegué al trabajo, pues no de repente, hace un rato, me levanté y comencé a estudiar. Se me venía algo a la mente. Fíjese que cuando una persona va a integrar las filas del ejército, es probado para formar un carácter de fuerte. Fíjese que cuando uno ingresa a la fila, yo te digo esto por experiencia. Me recuerdo que al lugar donde yo ingresé, era un lugar donde no lo obligaban, era voluntario, uno se presentaba. Porque yo no estuve en el ejército, yo estuve en un cuerpo de seguridad.
Y como uno se presentaba voluntario, o sea, oye bien, en el ejército, es decir, lo formaban a uno, formaban el carácter, pero tenían más compasión. Cuando yo me presenté, como ahí se presentaba uno voluntariamente, lo trataban de triturar. Que se arrepiente. O sea, para que se arrepintiera y se fuera. Pero lo hacían para formar el carácter, un carácter fuerte. Desde que uno entraba al portón, para jugar muy bien, tengo en mi mente todo. Me acuerdo que crucé el portón y nomás crucé el portón. Hay una palabra que se usa cuando dice, está visto en posición, y uno se agacha y le monta la valija que uno lleva con todas sus certezas arriba y comienza para adelante salir. Comienza uno a saltar por aquella valija que a veces uno cuando va, uno piensa que lo van a tratar bien y echa de todo. Y aquella valija pesa. Y hay uno que después dice, no, ¿para qué le eche tanto? Dice, si pesa. Que uno cree que van a llegar, lo van a recibir, vaya, ya te partido y todo, ¿no? Piensan que van de vacaciones. Sí, uno cree que van de vacaciones. Pero de que entra lo comienzan, hermano, y llega uno allá donde va a estar, lo forman y comienzan, y uno vestidito, bien bonito, bien perfumado, hermano, y uno comienza. Y ahí lo tienen, es decir, de entrada. Hay gente que vomita verde. Y cuando ven el montón que comienza a caer como que son zapotes, como que son aguacates maduros, a caer en el suelo desmayados, unos tiemblan, se ponen pálidos, es decir, de todo. Cuando los instructores ven que esto está pasando, dicen, ¿quién se quiere ir? Fíjate lo que dice. Y aquel que dice, yo me quiero ir, ya no mato, ya no matar. No, te quieres ir, sí. A ese lo agarran. Pero lo hacen de todo. Lo agarran peor todavía. ¿Y por qué no lo dejan ir? ¿Por qué? Porque quieren formar el carácter. ¿Por qué quieren formar el carácter de uno? Porque cuando uno, hermano, va a salir del regimiento, del cuartel donde está, el cuartelano, uno no irá a jugar con el enemigo. Uno no le va a decir al enemigo, hey, vete, juguemos canica. Juguemos yo, juguemos tronco. No, allá lo van a recibir con balas. Y si usted no tiene el carácter bien formado, va a salir bien. ¿Para qué le quiero? Hermano, es tremendo. A veces se hacen cosas, hermano, allá adentro, que uno ni siquiera se imagina allá afuera que dice. Es tremendo. Me recuerdo una vez, hermano, a nosotros sacando un curso de fuerzas especiales. Nos pusieron una maleta, la maleta que le dan a uno para llevar la munición. Se la llenan de piedra o de arena. Llena. Y ahí no que hasta se curva para adelante porque si no se lo tira para atrás la mochila. Y a caminar. Y no crea que en plan, en cerros. Ahí va uno que hasta el cuello se le tira para adelante. Y ahí va uno con el fusil abrazado y con qué gran carga. Le botan el agua. No le dan agua. Y son kilómetros caminando. Y algunos echando la lengua. Y todo el sudor que aprendan. Porque lleva la boca reseca. No le dejan llevar agua. No le dejan llevar comida. Hermano, hay personas que dicen, recuerdo que a veces veíamos caer. Me recuerdo una vez que dijeron, ahora les vamos a celebrar una buena comida porque ustedes llegaron a los que llegaron hasta la meta que los había puesto. Y me recuerdo que dijeron, oye, les vamos a preparar carne. No, todos bien contentos, que nos iban a dar carne, que íbamos a comer bien, valió la pena el esfuerzo. Digo, ¿y qué, con qué nos salieron?
que nos daban un sope. Yo creo que en El Salvador ya sabemos que es un sope. Es un animal carroñero que come perros muertos, todo animal muerto y de todo. Me recuerdo que nos dieron un pedazo de ese animal carroñero, medio entre asado y crudo, que hasta tiraba sangre. Ahí está, dijeron, la carne. Hermano, hay quienes solo de verlo vomitando. ¿Por qué le hacen eso? Porque cuando uno está en el mundo y se le acaba la comida, uno puede matar cualquier animal de esto y puede sobrevivir. Hermano, y hacen tantas cosas como ustedes, pero ¿qué es lo que están haciendo? Están formando el carácter de una persona para que pueda sobrevivir en las cosas que va a enfrentar. Eso es lo que Dios quería. Dios quería formar el carácter de su pueblo, porque allá iba a ir a pelear. Y ellos comenzaron, hermano, a quejarse, y solo eran quejas. Solo eran quejas. Israel no tuvo momentos de alegría, sino solo de quejas. Miren qué tremendo. Igual como muchas personas en la vida. Hay personas, hermanos, que no ven felicidad, solo amargura, solo queja. Por todo se quejan. Van al trabajo, van quejándose, van a comprar, van quejándose, es decir, cualquier cosa que hacen, van quejándose. Están amargados y quieren amargarle la vida a otros. ¿Sí? O sea, eso no es lo que Dios quiere. ¿Saben por qué muchas veces Dios quiere formar nuestro carácter? Como se lo dije, porque vamos a enfrentar cosas difíciles. Vamos a enfrentar dificultades. A lo mejor se nos muera un familiar, o a lo mejor el padre o la madre. Si no logramos superar eso, hermano, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Y usted va a decir, ay hermano, pero eso no es fácil. Sí, pero no somos los únicos. Todos vamos a pasar por eso. Todos. Mire, hermano, yo desde pequeño, yo perdí a mi padre. Cuando más lo necesitaba. No tenía ni 10 años. Solo me quedan los recuerdos de cuando estaba pequeño, que él me andaba de la mano, me compraba lo que yo le pedía, y a veces cuando yo me cansaba, me agarraba y me subía aquí en los hombros, como le decimos nosotros en el reloj, me llevaba mucho. Y ahí iba. O sea, cuando más lo necesité, se murió. ¿Quién fue el que formó un carácter también? Mi madre. Murió mi padre. Cuando tenía como 25 años, me falta mi madre. Oiga, yo fui huérfano de padre y madre desde muy joven. Yo me han muerto hermanas y hermanos. Y es como que yo dije, es costumbre. Me duele, pero no me detiene. Yo sigo adelante. Hay personas que no pueden pasar este obstáculo, esta prueba. Y si Dios no interviene, la gente se muere ahí. Fíjate que hay un caso cuando dice en la Biblia que Dios había desechado a Saúl como rey. Oiga, el profeta Samuel dice que él lloraba y lloraba. No puede ser que Dios haya desechado a Saúl. Y que Saúl es bien guapo, bien elegante, grande. Mire cómo sobrepasa sobre los hombres a todos. Es más grande. Es decir, yo no puedo creer que Dios deseche a él. Y ahí pasó llorando. Pasó llorando, llorando. Y como yo veo que él se había detenido en eso,
Dios tuvo que regañar. Ya deja de llorar, hombre, le dijo. Toma tu cuerno, llévalo de aceite y ve a ungir otro. Porque ya me proví de otro rey para Israel. Dijo, allí, para allá. Soy el santo. Es que si yo no interviene en esos momentos que no pasamos ese obstáculo, y si no lo pasamos, ahí lo tenemos. Es decir, no podemos madurar. Y Dios lo que quiere es madurar nuestra vida. Hay gente, hermano, que me dijo, todos los días a llorar a la tumba, todos los días, todos los años. Bueno, no estoy diciendo que no podemos tener sentimientos y que no podemos sentir, pero no podemos quedar estancados. Podemos. Eso es lo que Dios quería. Dios estaba formando el carácter. Por eso dice, mire. Dice, no endurezcáis su corazón como aquellos que se rebelaron contra Dios y lo pusieron a prueba en el desierto. Porque cuando estamos pasando por el desierto es cuando somos probados. Mire, hermano, ser cristiano, cuando no hay problemas, eso es más fácil. Pero ser cristiano, cuando le está lloviendo sobre mojado, y se ve quién es Dios. Porque hay mucha gente que dice, no, pues sí, yo le voy a hacer fiel, yo al Señor no sigo, no importa lo que pase, y cuando viene un problema, se desinflan como humanos. Se desinflan como león. No, está difícil. Por decir que mucha gente no aguanta en el caminar cristiano. Es que allá en el mundo no hay problema. Allí, allá, no mire que. En el desierto, ellos endurecieron el corazón. Cuando estamos pasando por dificultades o estamos siendo probados, es fácil que nuestro corazón se endurezca. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y qué no Dios ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Y por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Sabe que uno de los problemas que llevó a Israel a endurecer después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los tiempos de los nazis, de los holocaustos, cuando ellos eran encerrados en campos de concentración, ¿sabe por qué muchos judíos se alejó de Dios? Porque ellos decían, después que pasó todo este proceso de la guerra, cuando ellos nos encerraban en los campos de concentración, muchos de ellos dijeron, ¿a dónde estaba Dios? Si es verdad que yo soy del pueblo de Dios, ¿a dónde estaba Él? Cuando Él estaba pasando por esta dificultad. Y muchos de ellos negaban a Dios. Y decían, no quiero nada con Dios, Dios no existe. Por eso es que hay muchos judíos que atean. Y por eso hay muchas personas que dicen, Dios no existe, porque si Él existiera, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanto sufrimiento? Yo te voy a decir algo. De la mano quejaron. Ellos se quejaron. De la mano quejaron. No. ¿Sabe qué es lo malo? Cuando nosotros estamos siendo probados y no alcanzamos a discernir por qué estamos siendo probados. Eso es lo malo. No es malo decirle al Señor por qué es. Lo malo es no entender por qué estamos pasando por ese proceso. Porque si no recuerdas, el mismo Señor le dijo en el Getsemaní, Padre, si es posible que yo no pase esta copa. Si eso es posible, si puedo evitar ir a la cruz, qué bueno, pero que no sea como yo quiero, sea conforme.
O sea, quejarse no es malo. Decirle a Dios por qué no es malo. Lo malo es cuando no entendemos el proceso que estamos pasando. Eso es lo malo. Y en lugar de volvernos dóciles en este proceso, nos endurecemos. Fíjense que hay muchos cristianos que en el proceso de ser probados se endurece y ya no quiere saber nada de Dios. No me hable de Dios. Mire, en el mundo, oiga bien lo que le voy a decir, en el mundo, la mayoría de la gente dice, no, sí, yo soy cristiano. ¿Qué me va a decir a mí? Estoy amargado, estoy harto, porque allí se sufre. Y que, no que Dios está con uno, pues. Mucha gente dice, hermano, si yo le contara los procesos que Dios ha tenido en mi vida, y oiga bien lo que le voy a decir, todavía no ha acabado conmigo. Todavía tengo que pasar a saber por cuántos procesos. Que ni siquiera me imagino por lo que voy a pasar. Pero aquí estoy. Contento. Feliz. Gozándome en el Señor. Dándole la gloria a Él. Reconociendo lo que Él es digno. Y que todo lo que hace es justo. Mire, hermano, cuando estemos en la presencia del Señor, hay una porción en el Apocalipsis. Oiga bien. Que dice que cuando estemos delante de Él le vamos a decir, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Por qué esa gente le dice justos y verdaderos son tus caminos? Porque entendieron que aquel proceso que tuvieron tenía un propósito de Dios en la vida de ellos. Se me murió el pariente. Eres justo, tú sabes por qué lo hiciste. Estoy pasando por una enfermedad. Eres justo y verdadero. Así son tus caminos. Merecíamos pasar. Pedro dice, oiga lo que dice Pedro, que si es necesario, oiga, si es necesario, vamos a ser probados como se prueba el oro. Dice que si el oro se prueba con fuego, ¿cuánto más nuestra fe tendrá que ser probado? Pero Pedro dice, si es necesario, hay cosas que son muy necesarias en la vida, aunque no las entendamos, porque tienen un propósito definido de Dios. Israel se endureció. Se endureció terrible. Y le voy a decir algo. De ahí donde me queda el versículo 12 en adelante, hay algo muy importante. Porque sabe que cuando una persona se endurece, ¿sabe qué es lo que pasa? Pierde toda esperanza. Ya no hay esperanza. Y al perder la esperanza, llegamos. Y al negar a Dios, apostar. Por eso que en el versículo 12, es algo muy importante, hermanos. Oiga cómo dice el escritor. Y se lo voy a leer. Dice, hermanos, cuídense. Oiga lo que dice, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte. Es que es tremendo. Hermanos, cuídense. Porque cuando una persona se endurece, le pique, le pique, se va hundiendo. Hermano, Dios siempre tiene cosas
Yo siempre he dicho, y yo a veces le digo, Señor, gracias por hacerme entender un poco, hacerme comprender el proceso. Porque así como en el ejército, formar mi carácter, en la fe, Dios quiere formar también mi carácter. ¿Y cómo me formaron en el ejército? Porque recuerdo que a veces, hermano, estaban formados y pasaba el oficial de turno. Cuando menos me acordaba, no, ¿te dolió? No, mi teniente, no me dolió. Como que se estuviera muriendo el dolor. ¡Reíste, pues! Ah, pues sí. ¿Te caigo mal? No. Sí, la forma como lo forman en el ejército. Me recuerdo una vez, y le digo, a medianoche, también usted está dormidito, descansando, lo han tenido desde la mañana hasta la tarde, en instrucción, arrastrándolo. Mira, hermano, no deja los pellejos, lo arrastran en cascajo, en piedra. A veces lo hacen dar vueltas en las canchas, hermano, cargando a otro aquí, en el ojo, en la espalda. A veces no le dan comida. Hermano, hacen tantas cosas. Usted no tiene idea cómo lo forman. Por eso es que a veces cuando uno sale de ahí, perdió un hermano. No por cualquier cosa, Señor. Ahora, si allí le aguantamos a un hombre, oiga, si allí le aguantamos a un hombre, ahora que estoy en los caminos de Dios, no le estoy aguantando, estoy aguantando a Dios porque Él está formando mi carácter para algo más importante. Algo mejor. Algo mejor. Porque sí que el mismo escritor, los hebreos dice, oigan, no menosprecien la disciplina, porque Dios a ustedes los ama como a hijos. Y dice él, ¿qué padre es aquel que dice que ame a su hijo y no lo disciplina? Cuando ustedes son disciplinados, ustedes aprenden. Porque cuando el padre no disciplina al hijo, este no es hijo, es bastardo. Ese es el propósito muy hermoso. El problema es que como hay mucha gente que no ha conocido esta vida, se le hace difícil la vida. Muchas veces la vida va juntamente con la vida espiritual, la vida normal, la vida que nosotros le llamamos secular, o la vida mundana, muchas veces va de la mano con la vida espiritual. Es decir, hermano, es lo que mire lo que dice. Versículo 9. Allí me pusieron a prueba sus padres, los padres de ustedes. Aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Fíjense qué tremendo. Cuando Israel iba por el desierto, Deuteronomio 8, y dice, aunque ustedes caminaron 40 años, su pie nunca se hinchó. Oiga, su pie nunca se hinchó. Sus zapatos nunca se desgastó. Ni su ropa se envejeció. No se envejeció.
Dice, yo no llevaba a ustedes como un padre lleva a su hijo de la mano. Así lo andaba. Es decir, como un padre cuida de su hijo cuando está pequeño. ¿Por qué le pone ese ejemplo de padre? Porque le dice, así como un padre lleva a su hijo, a su niño de la mano, así lo quiere yo por el desierto. ¿Por qué él dice eso? Porque Israel era un niño, estaba aprendiendo a caminar en la fe. Estamos aprendiendo a caminar. Y Dios dijo, no, no te puedo soltar porque te vas a quebrar los dientes. Le dijeron una palabra para que usted pueda entender mejor. Mejor fuera del aire. Pero, imagínate. Yo los andaba así, dice el Señor de la mano, porque ustedes todavía no podían caminar solitos. Eran niños en la fe. Pero Dios les dice, versículo 10, dice, me enojé con esta generación y dije, andan extraviados en su corazón, no perdidos en el desierto, extraviados adentro. En el Salmo 78 dice, andaban bajando en su corazón. Y qué tremendo como refleja. Y dice, andaban bajando o andaban extraviados en su corazón. Oye, y no han querido conocer mis caminos. ¿Sabe que cuando una persona no quiere hacer los caminos no es porque Dios no le dé a conocer, sino porque ellos no quieren obedecer? Eso es como cuando usted lo llama el jefe. Mira, preséntate a la oficina, quiero partir a la fregada. Ya me tocó. Ya me tocó. Me va a regañar. ¿Por qué muchas veces en los trabajos se hace? Hay gente que en los trabajos se hace. Como que andan perdidos. Como que no saben dónde están. Andan extraviados. Yo no sé si usted se fija. Hay gente que está en el trabajo, pero como que andan perdidos. Y a veces los jefes vienen y dicen, o sea, ¿por qué anda perdido? Porque no quiere obedecer. No es que Dios no haya querido mostrarles. Porque sé que hay un salmo que dice, a Moisés le notifiqué, le mostré mis caminos, y a los hijos de Israel mis obras. ¿Por qué Dios dispuso mostrarle las obras y no sus caminos? Es decir, cuando dice que no le mostró su camino, es decir, que no lo conocía. Dios se dio a conocer a ellos de diferentes maneras, a través de las obras. Pero conocer a Dios a través de las obras no es lo mismo conocerlo como que Dios le muestre, ¿verdad? Y dice, a Moisés le notifiqué mis caminos, le mostré mis caminos, es decir, le dije cuál era mi plan, mi propósito. Pero a ellos no, a ellos me les mostré por medio de obras. ¿Por qué? Porque ellos mismos dijeron, no queremos que Dios nos hable. No, 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 no. No queremos que Dios nos hable. Bueno, dijo el Señor, entonces no les voy a mostrar cuál es mi plan y mi propósito, pero voy a mostrar de otra manera. Por eso es que ve lo que dice la palabra. No han querido conocer mis caminos. Versículo 11.
Por eso juré en mi furor, en mi enojo, que no entrarían en mi reposo. ¿Cuál es el reposo? La tierra prometida. Ellos iban a llegar al lugar, hermano, donde ellos iban a tener descanso de aquel caminar, hermano. No un camino fácil, sino un camino difícil. Ellos iban a poder descansar en ese lugar. Pero Dios dijo, por haberse portado así, por haber murmurado, por haber llevado una vida de queja, no van a entrar en mi reposo. Es decir, nunca van a tener reposo. Nunca. Y hay personas, su vida es una queja. Por todo se queja. Comen, se quejan, no comen, se Sí. quejan. Mire, hay gente que dice, ¿qué tanto llueve que no sé qué? Y ya, llueve mucho, se quejan. No llueve, se quejan. Alumbra mucho el sol, se queja. No alumbra, se queja. ¿Y qué quiere? Hace frío. Uy, que mucho frío. Ojalá hubiera calor. Hace calor. Y lo mismo. O sea, ¿qué es lo que quiere? Pues? Es decir, eso habla de una gran inconformidad. Que están insatisfechos. Que nada les llena. Nada los satisface. Hay gente que tiene comida en abundancia. No tiene frijoles. Aunque ya frijoles quisiera tener. No puedo saber. Nunca hay una conformidad. Yo le voy a decir algo. A pesar de que estoy en este país y puedo comer los mejores manjares, ¿sabe con qué me conformo a veces en mi casa? Yo le voy a decir algo. Yo no he pasado de ser lo que soy. No, Como puse una vez ahí en el perfil de Facebook, que yo soy indio. Indio por mi padre, mi abuelo. Una realidad. Fíjate que a pesar de que yo puedo comer bien, en muchas ocasiones lo he hecho. Le digo a mi esposa, ¿sabe qué? ¿Sí? Mira, a un restaurante de carne. Usted come, y pide. lo, come lo que quiere comer y lo pide, pero así también le come. Pero a veces digo, tortillitas fritas con huevo encima. Esa es mi gran comida. Frijoles con queso. Que no falte los frijoles. Que no falte el queso. Eso es para mí son manjares. Termino con esto. Pablo dice lo que por todo y en todo he sido enseñado. Es decir, a Pablo se le formó el carácter. Por todo y en todo he sido enseñado. Tanto para tener abundancia como para no tener nada. Uno se puede gozar en la pobreza, se puede gozar en la pobreza. Es lo mismo. Porque el gozo no está en lo que uno posee. Exacto. Porque la alegría o la felicidad no está en la abundancia de los bienes que se poseen, sino en que uno haya sido formado y poder entender por qué Dios está haciendo lo que hace en la vida. Si usted logra entender, usted va a ser feliz. No importa cuál sea el momento que esté viviendo.
ser pobreza, enfermedad, puede ser riqueza, puede ser enfermedad. ¿Por qué no? Cuando nosotros logramos entender, somos felices. Somos. Yo no sé por los momentos que usted está pasando. Voy a decir algo. Usted no es el primero. Usted no es el único, ni el último. ni el último. Es decir, hay muchas personas que si su vida usted la comparara con otros, el sufrimiento de otros es mayor que lo que usted. Y eso es bien. Han entendido que todo ese propósito de la vida, Dios lo está haciendo porque quiere. Hermano, vamos a enfrentar toda clase de... Mire, la vida es como dicen por ahí, que es una ruleta. Hoy puedo tener, mañana quizás no tenga. Pero eso no hace mi felicidad. Lo que hace mi felicidad es mi confianza. Amén. Es mi confianza. Que yo sé que Dios va a hacer cualquier cosa. Yo creo que Dios nos habla de muchas maneras que nosotros podamos entender los propósitos por los cuales de la vida. Desde que lo dejo esta noche, esperando que esto que hemos hablado sirva de mucho. Porque yo le voy a decir algo. Lo que ahorita estamos viviendo, la gente se está quejando por el alza, los precios, la gasolina, la vivienda, todo. Ahora, pero esto no es nada comparado. Yo le puedo decir sin temor a equivocar, que ahorita estamos entrando en un proceso donde las cosas van. Y si ahora nos quejamos, que hemos pasado por un momento peor, yo creo, muy firmes y muy importantes. Gracias, Señor amado, gracias por todo lo que nos permite. Yo te pido por cada uno de los hermanos, para que formen su carácter y para que puedan entender. Dios amado, yo sé que tú eres bueno. Todo lo que hago, yo te pido esta noche, toma nuestras vidas, ayúdanos. Tus manos de misericordia. No conozco la situación, pero todos tenemos diferentes, unos de una manera y otros de otra, pero al fin y al cabo tú estás logrando. Gracias, te amamos.